Buenos días y gracias a todos por conectarse a este webinar del cuidado del suelo a la rentabilidad, el poder de la agricultura regenerativa. Muchas gracias a todos por conectarse. Mi nombre es Pamela Pérez Beltrán y estaré a cargo de la moderación de este evento. A nombre de Itangri, darles la más cordial bienvenida. Antes de comenzar con los temas que tenemos preparados para ustedes, también queremos agradecer a la empresa Fertilab por organizar en conjunto con Intagri este webinar del cuidado del suelo a la rentabilidad. Una vez finalizados los temas, tendremos un espacio para contestar algunas dudas. Todas sus preguntas nos las pueden enviar para los que están por medio de la plataforma. Directamente nos pueden escribir sus dudas por este medio de iconos y de preguntas y respuestas. Y a quienes nos ven por redes sociales, por favor, en los comentarios déjenos sus dudas. Bueno, una vez dicho esto, para impartir esta capacitación está con nosotros el maestro Jesús Arévalo y a manera de presentación me gustaría comentarles que el maestro Jesús es director técnico de Intagri y Fertilab, ingeniero agrónomo, especialista en suelos, titulado por mención honorífica de la Universidad Autónoma Chapingo, con maestría en la Universidad de Almería. Asesor agrícola, certificado por la Sociedad Americana de Agronomía, técnico habilitado por FIRA, asesor, capacitador y consultor en el tema de nutrición y fertilización de cultivos. Es miembro de la Sociedad Americana de Ciencias del Suelo y de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. Coeditor del nuevo libro Manual de Producción de Maíz. Bueno, maestro Jesús, muchas gracias por esta información. Sin más, le cedo la palabra para que pueda empezar. Gracias, Pamela. Buenos días a todos. Bien, pues vamos a platicar un ratito sobre el tema de agricultura regenerativa, sobre todo enfocándonos a cómo poder validar, evaluar las prácticas de manejo regenerativo y ver qué impacto están logrando en el suelo. Suelo empezar las presentaciones con alguna imagen en la portada, algún cultivo. En esta ocasión puse un cultivo de café, puse un cafeto ahí con algunas frutas ya maduras, porque desde hace muchos años es uno de los cultivos que suele estar en este tipo de agroambientes, en donde quizá no le llamaban agricultura regenerativa, pero en realidad lo era, en muchos casos. Por supuesto, hay muchos en donde sí degradaban el suelo. Pero ya sea que lo llamaran dentro de programas amigables con las aves o café bajo sombra, hace varias décadas, pues se cultivaba de esta forma, con pocos insumos eh, químicos, algunas veces sin insumos químicos, café orgánico, mucho café orgánico que lo era sin certificarse como tal o sin saber que era orgánico o ecológico. Y con prácticas muy interesantes como terrazas, el mismo sistema de cultivos intercalados, tener otros frutales como bananos, cítricos, eh, incluso algunos de porte más bajo como hortalizas. Suele haber en este tipo de plantaciones, muchas veces árboles sin necesariamente un factor agronómico directo o de rentabilidad directa con el objetivo de dar sombra, de ser huésped de diferentes organismos. Entonces se me hace algo bastante interesante que nos puede servir de ejemplo de agricultura regenerativa. Regenerativa pues porque regenera algo que ya degeneramos. Primero la naturaleza lo generó el suelo a través de un proceso de miles y en ocasiones de millones de años, lo cual está descrito bien por Hans Jenny, un científico de la Universidad de Berkeley en California, en donde nos habla de 5 factores que influyen en ese proceso de formación del suelo, que uno es los organismos, tanto macro como microscópicos, como desde diferentes lombrices de tierra, diferentes insectos incluso y por supuesto muchos microorganismos, bacterias, actinomicetos, van de alguna forma aprovechando los minerales
de la roca madre, del material parental, que es el otro factor, es un factor adicional, y cómo esta roca se va intemperizando, se va meteorizando, va formando suelo a través del tiempo, dependiendo del relieve, dependiendo de las condiciones ambientales. En el tema de organismos, no solo animales y bacterias, sino también las plantas, las mismas raíces de las plantas que pueden penetrar en alguna fisura de alguna roca, pues pueden ir formando suelo, pueden ir meteorizando esa roca, ese material parental y formando suelo, formando los diferentes horizontes, dependiendo su etapa de formación, su madurez de ese suelo, lo cual pues es muy estudiado en taxonomía de suelos, pedología. Acaba de pasar el Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, que en esta ocasión la sede fue el Departamento de Suelos de Chapingo, que por cierto al doctor Carlos Ortiz Solorio se le develó una placa de un auditorio en su nombre, a quien le mandamos una eh, sincera y cálida felicitación por su eh, merecido reconocimiento a su trayectoria. Y bien, pues hubo científicos de todo el país, incluso de otros países, con respecto al tema de un concurso de taxonomía de suelos, un área de incendios, un área de fertilidad de suelos, la presentación de un nuevo libro de análisis químico, análisis de laboratorios para la fertilidad de los suelos. Y por supuesto temas de microbiología, temas de fisiología, diferentes simposios muy interesantes. Y bueno, algunos temas los iremos mencionando, junto también con información de un diplomado reciente avalado por el Colegio de Postgraduados, un diplomado que organizó el doctor Bataglia y que pues con diferentes investigadores pues se fue agrupando la información tanto física, química, biológica, incluso metiendo el componente social y económico al tema de agricultura regenerativa. Este suelo que tardó muchos años en formarse, pues tiene la capacidad de abordar, de solucionar, de mitigar problemas globales. Junto con la vegetación pueden secuestrar miles de millones de toneladas de carbono, entre 1.5 y 4 mil millones de toneladas de carbono, con lo cual, de acuerdo a publicaciones del doctor Ratan Lal, se puede disminuir la concentración de dióxido de carbono del ambiente en unas 150 partes por millón de la atmósfera. Además, pues es un almacén de agua, ayuda al ciclo de los nutrimentos, ayuda al buen desarrollo de raíces y desde un punto de vista ecológico, pues también aporta bastante para el tema pues de sostén tanto físico como químico de los microorganismos y por supuesto de las raíces, que también ahí había temas interesantes en discusión, si era más importante pues la diversidad de especies de microorganismos en el suelo o la cantidad de los mismos, aunque fueran pocas especies. Y desde un punto de vista ecológico, pues varios biólogos de la UNAM, de centros de investigaciones del sureste, abogaban pues por la diversidad de microorganismos, la diversidad de especies, aunque pues también está el punto agronómico en donde se sostiene la tesis de que al ser normalmente monocultivos, que es otro tema que vamos a mencionar, el tema de cultivos intercalados o de rotación de cultivos, pero como normalmente en agricultura se tienen monocultivos, no necesariamente a largo plazo, sino en este momento es un solo cultivo, vamos a suponer que sí hiciéramos rotación, pero aún así en este momento hay una sola especie de planta, me interesa solo una especie a cultivar,
Pues entonces, si esa planta hace buena sinergia con dos o tres o 10 diferentes especies de microorganismos, pues una práctica agronómica puede ser favorecer la presencia de esos 10 microorganismos, que si Trichoderma harzianum, Bacillus subtilis, a lo mejor Glomus intraradices, a lo mejor Pseudomonas fluorescens, Bacillus aminoliquefaciens, etcétera, ¿no? A lo mejor son 6, 7 especies las que funcionan muy bien con un cultivo de lechuga, por ejemplo, algunas cepas, y entonces favorecer pues esas 10 especies y no necesariamente una gran biodiversidad, ¿sí? Una gran diversidad de especies. Entonces son temas interesantes que se están investigando, que tienen que ver con la evolución de los cultivos y de cómo, pues, en terrenos, digamos, silvestres, baldíos o ecosistemas naturales, las plantas han evolucionado para tener raíces, pues, muy, muy prominentes para adaptarse a sistemas, pues, en ocasiones no óptimos, en ocasiones difíciles en cuanto al ambiente, al clima, a la temperatura, a la humedad del suelo, a diferencia de las especies cultivadas, pues que las vamos consintiendo y que va cambiando sus fenotipos y tienen raíces más cortas y ya no tienen esa gran capacidad de adaptación. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido desde un punto de vista genético, agronómico, para conjuntar esas herramientas y tener buenos rendimientos. Aquí vemos, por el contrario, pues un suelo poco fértil, poco productivo. Desde un punto de vista de la salud del suelo, pues sería un suelo enfermo, tanto en la parte química, sin nutrimentos, con deficiencias, se van a ver algunas clorosis, algunas hojas amarillentas. Desde el punto de vista físico, pues un suelo compacto, con costras. Desde un punto de vista productivo, con bajos rendimientos. Eh, es un suelo, digamos, pobre, enfermo, sediento, ¿sí? Tiene sed, tiene fiebre, a lo mejor un síntoma ahí de un suelo que no es sano, un lugar donde no hay salud del suelo. Y hay diferentes problemas relacionados a un suelo no sano. Está, por ejemplo, el tema de la erosión, que puede ser causada por el viento, la erosión eólica, por el agua, erosión hídrica, o por un suelo erosionado de origen antropogénico. Las actividades humanas, la labranza, por ejemplo, la labranza del suelo puede llevar a una erosión severa. Y eso pues también se puede medir en campo mediante observación, mediante diferentes imágenes satelitales, medición del crecimiento de cárcavas, de riachuelos, el lavado de algunas láminas de suelo, medición de sedimentos en los desagües. Hay diferentes instrumentos y metodologías como las cajas de Gerlach. Son algunos métodos para evaluar esto y que no solamente sea algo cualitativo. Otro gran problema en la imagen central, pues es el tema de la salinización de los suelos, de los cuales pues igual hay muchos estudios. Hay un libro reciente de hace 1 o 2 años máximo con manejos pues actualizados desde el punto de vista agronómico para el manejo de suelos salinos. Es un fenómeno natural en climas áridos y semiáridos, donde la evaporación del agua por temperaturas es mayor que la precipitación. Suelos que están en lugares con pocas lluvias. Eh, a veces por temas litológicos también, si viene de una roca madre que se llama alita con H, que es pues principalmente cloruro de sodio, ¿sí? Temas litológicos, pero también climáticos, como les decía, o proximidad a ambientes marinos. Eso pues puede ser un fenómeno natural, pero en la mayoría de los casos, sobre todo en sistemas agrícolas, es el resultado de actividades humanas, de actividades del agricultor, del agrónomo. Está regando en exceso con aguas saladas, una mala gestión del riego,
una sobrefertilización, una mala elección de fuentes de fertilizantes. Y otro gran problema que tenemos en los suelos, pues es la presencia de contaminantes. A veces también orígenes naturales, metales pesados, en algunos pocos casos, pero pues en la mayoría por tema de hidrocarburos, tema de pesticidas, tema de elementos traza en agroinsumos, incluso plásticos y otros residuos humanos, ¿no? Entonces, esto se trata de regenerar el suelo, ¿sí? Pero también de ser productivo. Hace 80 años, tal vez, 60 años, tema de revolución verde, centrada en semillas, en genética, en insumos de combustibles fósiles, entre ellos los fertilizantes, gracias a los cuales pues se alimenta la mayor parte de la población del mundo, con grandes beneficios, pero también pues con algunos problemas que en su momento no se conocían. He visto imágenes de carteles que ahora nos parecen impactantes, pero que en su momento no había pues ningún tipo de protesta porque no había ese conocimiento. Por ejemplo, usa DDT en tus cultivos, ¿no? Así una persona muy feliz usa DDT, te va a ayudar a tener más rentabilidad o más producción. Entonces, no solo enfocarnos a lo productivo, sino cuidar el tema ecológico y esto ahora sí que por añadidura, nos va a ayudar a ser productivos, pero a largo plazo, no solo en un corto periodo. Entonces tenemos pues esta gran eh, encrucijada de que si no usáramos insumos químicos, estamos destinando a un gran porcentaje de la población a tener hambruna. Y por otro lado, pues el tema de la contaminación o de abrir nuevos campos ecológicos o campos forestales, abrirlos a la agricultura. Entonces tenemos esa encrucijada entre producir alimentos y cuidar, sostener el ambiente. Y no solo por un tema romántico, ecológico, de cuidar el ambiente, cuidar el planeta. O sea, lo hacemos para cuidarnos a nosotros, ¿no? Para cuidar a la humanidad, a la población, aparte de toda la biología que es necesaria para que también podamos producir alimentos. Entonces, esa encrucijada tenemos como humanidad y pues tenemos ese gran desafío, ¿no? Mantener la producción de alimentos, pero restaurar los ecosistemas degradados. Si no restauramos los ecosistemas degradados, no podremos a futuro, no podremos a largo plazo mantener la producción de alimentos, aunque pudiera parecer lo contrario. En el corto plazo puede ser posible, de manera sustentable y a largo plazo no lo es. Entonces tendremos que cuidar los tres grandes pilares de la fertilidad de los suelos. Hace un par de semanas por ahí el podcast o el canal de YouTube de Agronautas que coordina Tonatio Quiñones. Tuvimos por ahí una plática donde hablamos mucho de este concepto de los tres pilares que sostienen o tres patas que sostienen un banco de sentarse que representa la fertilidad de los suelos y que solo ahí se puede colocar, mantener, sostener una planta, ¿no? Dependiendo de la fertilidad física, química y biológica. Tienen que interactuar solo en un suelo que tenga los tres tipos de fertilidad. Podemos hablar que tenemos un suelo sano, tendremos salud del suelo. Tener fertilidad física y química, quizá de inicio en un cultivo hidropónico, que a lo mejor viene de tesontle, ya no digamos de fibra de coco, pero sí de algún material inerte, entre comillas, como la lana de roca, como la perlita, que sí vienen, su proceso de formación viene de altos hornos, en donde un mineral es expandido como si fuera palomita de maíz y se forma la perlita. Y a esas temperaturas de miles de grados centígrados, pues en efecto podremos decir que queda inerte o que no hay microorganismos ahí en la perlita.
Sin embargo, en el mismo momento en que hacemos el trasplante, y lo menciono porque muchas veces dicen, ¿funcionará mi o ese producto biológico, ese biofertilizante, funcionará en hidroponía o funcionará en sustratos inertes? Y aunque sí hay que tener consideraciones, y sí hay algunos más adaptados que otros, otros que no se van a adaptar, pero esa palabra de inertes no es, eh, digamos, completamente correcta o no es verídica a partir del momento en que hacemos el trasplante. Aunque saliendo de la fábrica la perlita o la lana de roca sean inertes, en el mismo momento en que estamos trasplantando y estamos poniendo una plantita de lechugas, de tomate, de pimiento, de pepino, le estamos dando vida a ese sustrato. Obviamente no es un suelo, pero va a haber microorganismos tanto benéficos como perjudiciales. Si fuera inerte, pues no habría jamás nemátodos, jamás fusarium, jamás ningún tipo de hongo o bacteria del suelo. Y no solo hay microorganismos, sino que incluso vemos em, pues el fungus gnat, ¿sí? La mosquita del mantillo, y vemos una serie de macroorganismos que empiezan a colonizar. Y no hay macroorganismos que no contengan microorganismos en su interior. Una foto ahí de Ed Young en un laboratorio tocando un ratoncito de laboratorio que fue criado en condiciones muy, muy particulares, totalmente libres de bacterias, y lo cual es rarísimo. Y esos ratones no se adaptaron al ambiente. ¿Sí? No tenían buenos procesos digestivos, no tenían buenos procesos cognitivos, porque no es normal, no es natural que haya un ser humano, un animal, una planta que no esté en contacto estrecho durante todo su ciclo con microorganismos. Sí, siempre los va a haber. Aunque hayamos desinfectado el invernadero, etcétera, etcétera, los microorganismos van a estar presentes mientras haya circulación de aire. eh, por diferentes medios van a llegar. Entonces esto pues existirá en condiciones muy controladas y solamente momentáneamente. Una condición que tenga fertilidad química y biológica, pues no va a ser a largo plazo, si no tiene propiedades físicas, si está compactado, pues esto no va a durar, no va a durar ni la biología ni la química, o si tiene mucha aireación y poca humedad, o sea, le falta fertilidad física, pues va a haber lixiviación de nutrientes y la fertilidad química se va a agotar y después también la biológica. Y un suelo con fertilidad biológica y fertilidad física, o sea, que no tenga nutrientes, que no tenga elementos químicos, pues igual falta fertilizar, lo cual va a ser indispensable para las plantas y para los mismos microorganismos. Entonces, solo en este balance, solo tomando en cuenta los tres grandes esferas, tendremos la deseada salud del suelo. Eh, Preguntan aquí si estará disponible el video después de finalizar la presentación. Sí, entiendo que sí. Va a estar disponible ahí en las redes de Fertilab. Dice aquí, ¿nos puede dar los datos sobre ese nuevo libro sobre salinidad en suelos agrícolas? Sí, sí, Inge González, a ver si ahorita recuerdo el autor y se los paso. Nos mandan aquí saludos Juan Pedro Solorio desde Michigan. Ok, bueno, voy a dedicar una muy pequeña parte de la charla a las actividades, a las labores, a las prácticas agrícolas que conviene tener para buscar la regeneración de los suelos. No me voy a extender mucho en esto porque es algo bien estudiado y que afortunadamente sabemos lo que hay que hacer. Están los 4 pasos para la salud del suelo de Diane Stout, por ejemplo. Está la publicación de Aaron Ristow de la Universidad de Colorado. Y hay muchas publicaciones de CIMMYT, del mismo FIRA, incluso desde hace décadas, temas de labranza de conservación, entre muchas otras a nivel mundial. Entonces, sabemos lo que hay que hacer para cuidar el suelo. Lo que hace falta es hacerlo, ¿no? Y aquí, bueno, algunos ejemplos nada más para recordatorio, ¿sí?
tema de terrazas, tema de evitar o disminuir la erosión. Aquí están de manera colaborativa, esto es en la Sierra Negra de Puebla, con hombres, con mujeres, con niños, enseñando a cuidar el suelo y aprovechándolo para hacer ahí una pequeña huerta comunitaria, sembrar hortalizas. El trabajo que hace la FAO a través del programa de doctores en los suelos, que se le llama doctores en los suelos al agricultor, sino no al técnico. El técnico es un formador de doctores de los suelos. Luego arriba de los formadores hay un formador de formadores, pero los doctores de los suelos son los que cuidan el suelo en su comunidad y extienden, comparten la información con sus vecinos. Por eso le llaman, pues, esta capacitación en cascada, tema que también presentó la doctora Blanca allá en el Congreso de la Ciencia del Suelo, eh, y que consiste en esto, ¿no? Cuidar temas de pH, de nutrición, de cultivos de cobertura, etcétera, estabilidad de agregados. Aquí algo muy rústico, un aparato eh, para trazar las curvas a nivel, precisamente en cafetales, con un joven y delgado Jesús Arévalo de hace 20 años. Em, Incluso no solamente con el hilo que va a hacer la función de estabilizarse y de ver el nivel adecuado, sino se puede usar pues un nivel de estos de gotita que usan en albañilería, en plomería, pues para que sea más eficiente y poder trazar las curvas y que ahí vayan los cultivos. Porque muchas veces desde ahí depende que la erosión pues se incremente, ¿no? Con las lluvias, si ponemos los surcos, algo que pareciera muy básico, que a veces por facilidad en el caminar, pues se trazan los surcos en favor de la pendiente y estamos favoreciendo la erosión, la pérdida de fósforo y de otros nutrimentos. Hay esas capacitaciones donde pues es agricultura regenerativa, sin llamarla así, cultivos intercalados, cultivos bajo sombra, aquí hasta los paraguas son ecológicos, ¿no? Con estas hojas de malanga o de hoja elegante, de mafafa, diferentes nombres en diferentes lugares. La raíz en algunos puntos se usa como fuente de carbohidratos para producir harinas y pues que tiene esta propiedad de sus aceites son muy eh, pues impermeables como cualquier aceite, son hidrófobos y permiten tanto usarla como vaso para tomar agua cerca de ríos donde todavía hay ríos limpios o bien para protegerse aquí de la lluvia. Además de estas prácticas de nivelación de suelos, que podemos ir hasta algo ya muy tecnificado con nivelaciones láser, etcétera, también tenemos el tema de cultivos de cobertura, los cover crops, en los cuales ya hay sacos de semillas de diferentes especies, eh, desde algunas brasicáceas que tienen raíces a veces eh, pivotantes, muy largas, muy profundas, que ayudan al tema físico de los suelos, a airear los suelos, a promover que las raíces puedan respirar, además de que algunas de ellas son tuberosas y también pues se expande la raíz, pero mezclado por supuesto con leguminosas que van a ayudar a la fijación de nitrógeno. Todo esto nos va a ayudar a elevar el contenido de materia orgánica al momento de incorporar estos cultivos de cobertura, a mejorar e incrementar la actividad microbiana, proteger al suelo de la erosión y mejorar propiedades físicas. Tema de rotación, donde a veces el impedimento, la negativa del agricultor es el tema comercial, pues ya tengo mi comprador de X cultivo, ya tengo mi canal, ya sé a dónde, pero si lo analizamos a la vez es la queja del mismo agricultor. Mis precios están bajos, no está siendo rentable. Entonces, esa rotación, además de ayudar a todo el tema físico, químico y biológico de los suelos, puede ayudar al tema económico y social, ¿no? A dar algunas alternativas bastante viables.
Aquí vemos cómo hay mayor diversidad de especies en el ambiente, en el suelo. Nos va a incrementar la materia orgánica, nos va a disminuir la incidencia de plagas y de enfermedades, de patógenos en el suelo, incrementa el carbono orgánico en el suelo y a veces trae un gran desarrollo, ¿no? Como el tema, pues, de generar, por ejemplo, empezar a producir hortalizas en zonas como Mochis, Sinaloa, donde antes era un cañaveral enorme, era prácticamente todo caña, y ahora pues ha traído un gran desarrollo económico. Entonces, no nos cerremos, lo digo como agricultores, no eh, estemos abiertos a la posibilidad de rotar cultivos, rotar o mejor aún intercalar en algunos casos, ¿no? Como el productor acá de Ixtlahuacán del Río, que tiene maíces con chía a nivel tecnificado, no como una milpa tradicional, lo cual es bastante interesante y loable el tema de tener maíz con calabaza, con chiles, con frijoles que se van enredando en el mismo maíz, pero no solo como autoconsumo, sino a gran escala también se puede hacer ese tipo de cultivos intercalados con buena rentabilidad y buen servicio al ambiente. El tema de labranza de conservación, que somos de los países maiceros más retrasados en adoptar esta tecnología, a pesar de ser el centro de origen del maíz, pues en Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, tienen mucho mayor porcentaje de su cultivo de trigo, de soya, de maíz en este sistema de siembra directa, le dicen en Argentina, labranza mínima, labranza cero, labranza de conservación. Por supuesto, hay que tener una adaptación de la tecnología antes de pasar a la adopción. Hay que ver el tema de los suelos. Pero recientemente estuve en un recorrido en Pénjamo, Abasolo, Irapuato, Celaya, con el hub Bajío del CIMIT, con temas muy interesantes en cuanto a compactación del suelo y reciclaje de nutrientes con maíces manejados en labranza de conservación. Los artículos están publicados por el doctor Francisco Buenrostro, entonces igual invitarlos a conocerlo. Obviamente los podría invitar a realizarlo, ¿no? Pero si quieren, antes de hacer estas prácticas, de animarse a dar este paso, de ser pioneros, pues pueden visitarlo y ver que realmente es factible. La terrible quema de residuos, una práctica que destruye la materia orgánica de los suelos. Mil veces mejor incorporar estos residuos. Es una forma efectiva de incrementar la materia orgánica del suelo y a la vez estamos fertilizando el suelo, ¿sí? Fertilizando con nutrientes, fertilizando desde el punto de vista físico y biológico. Es donde converge la fertilidad con lo regenerativo. Y bueno, a veces dicen, ah, es que es mucha basura, incluso le llaman basura, hay que quitarla, no me deja sembrar. Hay estrategias también para favorecer la descomposición de temas físicos, desmenuzarlos, incorporarlos al suelo, disminuir la relación carbono-nitrógeno a través de una fertilización incluso química, ¿sí? Con algún nitrogenado. Y también, por supuesto, biológica, con consorcios de bacterias celulolíticas que, que ya están también en el mercado, ¿no? Que se pueden usar, que se pueden aplicar, se pueden asperjar y ayudar a una pronta degradación de este material. En ocasiones dicen, bueno, yo no quemo, pero sí lo vendo porque me facilita más el manejo de mis suelos, el estar, el vender toda la paja y tener mi suelo limpio, mi suelo en realidad sería descubierto, desnudo, expuesto a las inclemencias del tiempo. Pero eso que lo estás vendiendo a algún ganadero, que te paguen, no sé, 100, $150 por hectárea. Si tú hicieras la conversión del valor de ese abono, incluso olvídate del servicio al ambiente, del tema biológico, del tema físico, solamente algo muy medible, el tema químico. Haz el análisis de ese rastrojo. Revisa
el porcentaje de potasio y de calcio que contiene. Vamos a suponer que sean 10, 15 toneladas de rastrojo, de peso seco. Con ese 1, 2 o 3% de nutrientes que contiene, ¿cuánto te costaría aplicarlo con fertilizantes? Y no van a ser 100 o $150, van a ser 300 o $400. Entonces estamos gastando más. ¿Sí? O sea, vendes el rastrojo, lo vendes en $100 porque piensas que ya es flujo de efectivo, de momento nos cae bastante bien, algo de liquidez, pero después a la hora de establecer el siguiente ciclo, vas a tener que gastar más en fertilización, además de todos los demás problemas de compactación, de poco crecimiento de la raíz, etcétera. Compostas, también una gran herramienta que podemos echar mano de ella. Ahí están revolviendo, aireando, humedeciendo con los residuos que tengas en tu zona. Y esto pues tiene contenidos importantes, como les decía, del 1 al 4% de potasio, ¿sí? Del 0,5 al 3% de calcio, son elementos que están en altas cantidades. Nitrógeno en realidad está formando sustancias orgánicas, está en forma orgánica, que es poco disponible para las plantas. Se tiene que ir mineralizando, quizá una gallinaza pues podrá mineralizarse a una buena tasa, a una rápida tasa de mineralización, y cada tonelada de gallinaza aportará unos 30 kilogramos de nitrógeno, pero por ejemplo una composta que solamente tiene un 1% de nitrógeno se va a mineralizar a una tasa del 10%. Entonces, cada tonelada de composta me va a dar alrededor de 1 kilo de nitrógeno. No es el factor importante para aplicar compostas. No es el nitrógeno, es el potasio, el calcio, en ocasiones el fósforo, los micronutrientes y además propiedades físicas y biológicas. ¿Ok? Eh, Dice aquí, estamos de acuerdo con la rotación, pero son casos puntuales. Sí, menciono casos puntuales pues para mostrar ejemplos reales. Por supuesto, hay mucho que hacer, mucho que crecer. Menciono otro ejemplo, Milton Tony en Texcoco, en sistemas intensivos. Tiene lechugas, tomates, cejotes, no recuerdo si zanahorias. Tiene unos 15 cultivos de manera intensiva y comercial. ¿Sí? O sea, es un productor privado. Y los vende. En algún tiempo tuvo sus cuatrimotos para llevar a las tiendas de frutas, de hortalizas. También estoy de acuerdo, es un caso puntual, pero digo, hay opciones en diferentes escalas que nos pueden llevar a un buen manejo de los suelos. Dice aquí, ok, muy bien. Vamos a ver también el panel de preguntas y respuestas. Em, ¿Qué es más recomendable técnicamente, incorporar abono verde o labranza de conservación, dejando los residuos en la superficie del suelo? Ambas son buenas prácticas, tanto la labranza de conservación como los abonos verdes. Eh, si tienen la posibilidad, disculpe, de hacer abonos verdes con el objetivo de incorporarlos, pues es todavía mejor, ¿no? Bueno, desde el punto de vista productivo, vas a darle más beneficios al cultivo. ¿Sí? Entonces sería una excelente práctica. Y si además ya en el ciclo dejas también los residuos, es otro beneficio adicional. Otro tema en el cual, a diferencia de otros esquemas que han estado presentes, es esa pelea, esa lucha contra lo químico. En la agricultura regenerativa no está esa prohibición de usar fertilizantes, ¿no? Sabemos que son indispensables, que son necesarios en la gran mayoría de los casos, por lo menos el tema del nitrógeno, pero sí hay que hacer un uso adecuado de ellos. Las famosas 4 Rs, ¿sí? El right moment, rate, place y source. La fuente correcta, sea, la R viene del inglés, right, del adecuado lugar,
qué material vamos a usar, cuál fertilizante, dónde lo debemos de colocar. En el caso de fósforo, que es muy poco móvil en el suelo, tiene que estar cerca de las raíces, pero no demasiado de la semilla que pueda generar un efecto higroscópico de quemar a la planta. ¿Cuánto? Esto es fundamental, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de fertilizante que debemos usar? ¿Cuál es la cantidad de nitrógeno, de boro, de zinc, de hierro? ¿Realmente lo requiere? ¿Lo estoy aplicando por costumbre? ¿Requiere más de lo que estoy aplicando en algunos casos? Esta lámina es en la que pues tengo un poquito más de experiencia de todas las demás que he mostrado. De aquí podemos hablar bastante tiempo, pero el mensaje es, pues partan de información técnica, de un análisis de suelos, de los requerimientos de su cultivo, de la meta de rendimiento que tengan y de las condiciones del suelo y del fertilizante. Si es un fertilizante que acidifica, un sulfato de amonio, no lo voy a usar en un suelo ácido. Sí, sí lo puedo usar en un suelo alcalino. Em, si es un fertilizante de alto índice salino, pues no usarlo en suelos con este problema de salinidad. Si mi suelo está sódico, hay que hacer una enmienda, incluso química, ¿sí? Un sulfato de calcio dihidratado, un azufre o algún otro formador de calcio en el suelo. Todo esto, ¿no? Capacitarse, leer, investigar, tomar cursos en donde aprendamos, ¿sí? En la práctica a fertilizar adecuadamente, porque la producción de nitrogenados es un tema de mucha energía y por lo tanto de mucha contaminación. Se usa mucho gas natural, eh, para usar el nitrógeno atmosférico, ¿sí? Con el hidrógeno del gas natural y formar el amoníaco a través del proceso Haber-Bosch. Pero para romper esa molécula de N2 con un triple enlace de dos nitrógenos, pues se requiere una gran cantidad de energía. En promedio, hay estudios que lo publican así, se gasta más energía en el nitrógeno para producir un kilo, una tonelada de maíz, que la energía del diésel, de otros insumos. El insumo que más demanda energía, kilojoules, y que por tanto deja una mayor huella de carbono, es la fertilización nitrogenada. Entonces tenemos que hacer una aplicación correcta, una aplicación balanceada de la adecuada dosis de nitrógeno en el momento adecuado. Hay que irlo fraccionando para no dejar que se pierda. Nature Geoscience publicó hace un par de años que a nivel global solamente el 17% del nitrógeno producido por Haber-Bosch está realmente llegando a los alimentos. O sea, el otro 83% se está lixiviando en suelos arenosos y se va a los cuerpos de agua, se volatiliza cuando lo aplicamos en forma amoniacal, se desnitrifica cuando tenemos suelos inundados y estamos produciendo óxido nítrico, óxido nitroso, que son gases de efecto invernadero. Entonces tenemos ahí sí muchísimo por mejorar para pasar de ese 17 a un 25, luego un 30, y luego ideal, imagínense que llegáramos a un 50% de eficiencia en el uso de nitrógeno, que de cada 100 kilos que compramos, que aplicamos, pues por lo menos 50 en promedio realmente lleguen a la planta que vamos a cosechar. Sí hay casos en donde se tiene el 70 o hasta el 80% en cultivos con fertirriego, pero en promedio estamos en el 17-18%. Otras prácticas, a manera de ejemplo, tema de biodesinfección. Esto surgió a partir del Protocolo de Montreal, las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONUDI, buscando alternativas al bromuro de metilo con su afectación a la capa de ozono. Pues algunos expertos como el doctor Francisco Camacho Ferre, el doctor Julio César Tello Marquina, pues propusieron la biodesinfección, que es aplicar, bueno, inicialmente se hacía solo con brasicáceas, brócolis, nabos, mostaza, colza, por el tema de los glucosinolatos y otras sustancias azufradas que contiene. Eh,
que al irse degradando generan isotiocianatos y ayudan a que haya menos propagación de enfermedades. Ya no es necesario usar el bromuro de metilo. Se puede hacer una composta en in situ, en donde pues el tema de temperaturas en la fase termofílica, el tema de humedad, de anoxia, pues permiten tener un suelo sano, casi como si estuvieras aplicando una desinfección agresiva, con la ventaja de que aquí rápidamente puedes volver a inocular con microorganismos benéficos, ¿sí? Y tener un suelo sano otra vez, un suelo con salud, fertilidad física, química y biológica, porque además al incorporar esa materia orgánica, pues queda un suelo muy, muy mullido, con muy buena porosidad. Se pone ahí un plástico delgado. eh, de ahí plásticos degradables también, hay por ahí una empresa italiana, ya está en México, eh, incluso lo va a hacer el comercial por el tema pues ecológico. Eiffel se llama, y puedes hacer ahí acolchados que se pueden desintegrar en el suelo, lo cual pues también trae un beneficio importante. Y si hay otras marcas, háganmelo saber y también les hacemos difusión. Eh, Finalmente, como último punto que también quiero comentar dentro de las múltiples prácticas de manejo regenerativo que podemos hacer, eh, pues es el inocular con microorganismos. Cada vez en las expos, ya se aproxima la Expo de Irapuato, pues hay más empresas que ofrecen consorcios bacterianos, algunas tricodermas, estos hongos tan importantes para inducir tolerancia al estrés, para, en el caso de algunas bacterias, fijar nitrógeno, para solubilizar algunos elementos como zinc, fósforo, potasio, el caso de Pseudomonas fluorescens, por ejemplo, que es esta de la imagen. Hay una gran diversidad de especies, pocas de ellas eh, bien conocidas, ¿sí? Muchas apenas están en temas de investigación. En 2023 me tocó coordinar la tesis de Irma Rosa Castillo, Irma Rosa Castillo Padilla, su tesis de maestría, en donde pues habló del tema de biofertilizantes, el tema de los géneros usados ya a nivel comercial, haciendo una revisión de literatura, donde se encuentra una gran cantidad de géneros. Aquí en esta tablita les pongo 20 ejemplos, 20 especies pertenecientes a 20 géneros distintos, los que son más citados en la literatura. Pero a nivel comercial, pues hay más de 100 especies a nivel comercial, ¿no? A nivel real hay miles de especies. Y bueno, los agrupamos en 8 categorías desde un punto de vista agronómico. Acuérdense, las clasificaciones a veces son muy sesgadas, muy a nuestra conveniencia, muy desde nuestro punto de vista. No es una clasificación ni siquiera morfológica, ni por su ADN, ni por su evolución, simplemente por el beneficio agronómico práctico que van a tener en los cultivos. 8 grandes beneficios, que no los voy a leer, ya algunos los mencioné, y aquí los tienen en pantalla. Mención especial, porque no siempre se habla de eso, bioremediadores de suelos, suelos contaminados con hidrocarburos, por ejemplo, mejoradores de la estructura del suelo, también vale la pena resaltarlo, por el tema de la glomalina y otras sustancias que van a ayudar a que las arcillas del suelo tengan mejor estructura, y hongos que van a formar micorrizas, que aquí si volvemos a hablar de las brasicáceas, ahí hay que tener cuidado con el tema comercial, precisamente por estos glucosinolatos que generan isotiocianatos, pues no van a ser muy compatibles, no van a ser buena simbiosis con hongos formadores de micorrizas. Y a veces uno aplica cualquiera de estas especies, cualquiera de estos géneros. Fíjense que no, Glomus no es el único. De hecho, ya muchos Glomus están reclasificándose con todo este tema de eh, tecnologías moleculares para rastrear su parentesco.
pero en términos prácticos pues se sigue usando el género Glomus, pero no es el único. Hay muchos géneros, incluso por ahí Rhizoctonia, hay una Rhizoctonia, la especie es orquioide, que ayuda a la germinación de semillas en orquídeas epífitas. ¿Sí? Entonces, a lo mejor pensamos en Rhizoctonia como algo patógeno y pues no siempre es así, o no todas las especies necesariamente lo son. ¿Sí? Eh, Acaulospora, es una micorriza arbuscular que también está documentado que genera resistencia al estrés, ayuda a la absorción de fósforo, de zinc. Gigaspora es otra también arbuscular de crecimiento radicular, tolerancia al estrés. A ver si la pronuncio bien. Scutelospora también es una micorriza arbuscular que se ha reportado que ayuda a la estructura del suelo. Y en fin, hay varios tipos de micorrizas. Por aquí tenemos otra, esta Teléfora terrestris. Es una ectotrófica, no es una micorriza arbuscular. En los arándanos, por ejemplo, busquen micorrizas ericoides, ¿sí? Eh, y eso nos va a ayudar a tener un mejor impacto agronómico. No apliquen a un brócoli que no van a tener efecto. Glomus es sin duda el género que más usamos a nivel comercial y vean aquí unas 15 especies de Glomus. Intrarrádices no es la única, pero aquí debe de estar. Aquí está intrarrádices, pero hay muchas especies de Glomus que funcionan bastante bien en diferentes condiciones de suelo, de ambiente. Ok. Finalmente, eh, pues ahora sí, ¿qué hacer? ¿No? Bueno, tema de usar pocos pesticidas, por eso puse la imagen. También es parte de la agricultura regenerativa. Los herbicidas, el mismo glifosato, que sé que es pues muy necesario en muchos casos todavía, eh, pues ir reduciendo su uso, no solo del glifo, sino de tantos más que hay, tantos plaguicidas, tantos insecticidas, fungicidas, etcétera, que tendremos que ir buscando la manera de irlo haciendo más integral el manejo. Entonces, el tema de residuo de plaguicidas, un análisis de laboratorio también es importante y exigido para muchos mercados de exportación. Y sin duda el mejor indicador de un buen manejo regenerativo va a ser la productividad a largo plazo. ¿Sí? Un suelo, un cultivo, una zona que tenga buena producción a largo plazo, algo estás haciendo bien. ¿Sí? Es de alguna forma sustentable. Repito, a largo plazo. Sin embargo, pues para evaluar estas prácticas de manejo regenerativo de manera objetiva, para tener, digámoslo, como dicen los que están en temas de empresas, un balance scorecard, un tablero de control, pues podemos tener indicadores de la calidad del suelo que pueden complementar el análisis de fertilidad química. O sea, no solo saber cuántos macro y micronutrientes contiene para hacer un buen plan de fertilización, sino evaluar otros parámetros físicos y biológicos. Para ello, pues debemos encontrar un buen laboratorio. En Fertilab nos ponemos a sus órdenes. Busquen que tenga diferentes acreditaciones, ¿sí? Por ejemplo, el de la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación. Eh, Aquí están algunas páginas donde pueden revisar qué laboratorios están en el programa de NAPT, de suelo, planta y agua. También pueden consultar las acreditaciones EMA en este link o en la página de la EMA y algunas otras internacionales, ¿no? BIPEA, Magruder, el mismo de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, la asociación de varios laboratorios, en fin. Hemos generado, como lo mencioné en un video anterior de hace unos 2 o 3 meses, el análisis de agricultura regenerativa, el análisis para evaluar las prácticas de agricultura regenerativa, para evaluar la salud del suelo. ¿Sí? ¿Qué incluye este análisis? Ahí lo ven en pantalla y aprovecho para leer algunos comentarios del chat. Saludos desde Venezuela, dice aquí José González.
Dice aquí alguien que se registró como HP. Algunos microorganismos son patógenos y bajo otras circunstancias benéficos. Es lo que complica su uso en cultivos, lo que obliga a tener conocimiento muy detallado de estas interacciones, claro. Sí, y sobre todo, pues no tener un exceso de algo, ¿no? Sí, y hay que ver que los microorganismos, pues no son buenos per se o no son amigos de las plantas per se, sino que buscan, pues, su propio desarrollo, su propio crecimiento. Más o menos entre el 50 y el 60% que fija la planta, no el suelo, de lo que toma como fotosíntesis, hay plantas que liberan hasta el 60% de ese carbono, ya sea en forma visible en los exudados de los maíces criollos, ese mucílago, o en las raíces, fotos microscópicas de microscopio electrónico. No, no puse ahorita alguna aquí, pero en la cofia de la raíz, la puntita de la raíz, cómo genera un montón de ácidos carboxílicos, ácidos orgánicos, pues sí, para atraer microorganismos, para atraer nutrientes, para solubilizar hierro. Entonces, eso hace que las bacterias ahí predominen y que haya una gran diversidad. Y es un ganar-ganar. ¿Sí? Si la planta no ganara nada, no liberaría tantos carbohidratos, mejor se los queda. Ok, entonces, ¿qué analizamos en este estudio de Fertilab? Nitrógeno total, ¿sí? Carbono total para sacar la relación carbono-nitrógeno de los suelos y ver el proceso de mineralización de la materia orgánica. Por supuesto, carbono orgánico, respiración del suelo, que este fue el primer parámetro que implementamos ya hace un par de años o más. Emisiones de CO2 para ver la vida del suelo, todo el tema químico, el análisis ya acostumbrado que ya conocen, el análisis de fertilidad del suelo, la textura por boyucos, que no es como tal un indicador, eso es algo intrínseco al suelo, a su origen, que va a tardar millones de años en modificarse, pero nos ayuda a establecer algunas prácticas. La densidad aparente, eh, que tiene que ver con la porosidad, tiene que ver con la compactación. Por supuesto, depende de la textura. Un suelo arcilloso tendrá una densidad de 1.2, 1.1, pero si encuentras un suelo con textura arcillosa y una densidad de 1.4, probablemente haya temas de compactación. Con, conjuntando estructura, textura y densidad, pues temas de retención de agua, PMP, capacidad de campo, indispensable materia orgánica, el gran indicador de la fertilidad y de la salud del suelo, y la relación carbono-nitrógeno, que pues ya es un cálculo. ¿Cómo se ve ese análisis de agricultura regenerativa? Así se ve. Tenemos la parte física, textura, por el método Boyucos, se hace un dispersante, con las partículas de arena van a sedimentar rápido, después de un par de horas los limos y las arcillas, al ser coloides menores a 2 micrómetros, pues van a quedar floables, van a quedar ahí dispersas en el medio. Y bueno, aquí les da la clase textural. Y con esto vamos a poder evaluar algunos otros parámetros. Por ejemplo, densidad aparente, 1.36 toneladas por metro cúbico. Si fuera un suelo arenoso, 1.36 es un buen parámetro y a lo mejor aquí tendría 80. ¿Sí? De calificación, aquí tenemos un calificador, al final se saca un promedio y algunas recomendaciones de manejo, pero aquí como es un suelo arcilloso, bien podría tener más porosidad y menor densidad aparente. Por eso no está la línea en verde. ¿Sí? La estabilidad de agregados, que hablaré de ella, puntos de saturación, que tiene que ver con la porosidad. Una arcilla va a tener más capacidad de retención de agua que una arena. Dependiendo la textura, se va a evaluar este calificador de saturación de agua. El tema de pH, si es un suelo ácido, hay que corregirlo. Está en el cartel del programa de doctores de los suelos. Conductividad eléctrica, que es la salinidad. El porcentaje de sodio intercambiable, que nos puede dar suelos impermeables, con altos carbonatos, con pH elevado, con deficiencias de hierro.
materia orgánica, sustancias húmicas, ¿sí? De la materia orgánica, cuántos son ácidos húmicos y fúlbicos. Y ahí hay estudios muy recientes, muy interesantes, en donde ya no es solo es una distinción entre húmicos y fúlbicos de acuerdo a su solubilidad en un medio alcalino, sino sus partículas, comprender más las sustancias húmicas por temas físicos, que es cómo van a interactuar con la planta, de acuerdo a diferentes tamices. Eh, Nuestro amigo César Castellanos, de, allá de Integradora en Jalisco, con maíces, está haciendo su maestría en la UNAM y va a trabajar con este tema muy interesante de las sustancias húmicas, la materia orgánica y temas incluso de origen geológico, ¿no? Entonces hay mucho para aprender, no solo como personas, que tenemos mucho que aprender, sino como humanidad, como comunidad, tenemos mucho que aprender todavía de cómo comprender las sustancias húmicas del suelo. Carbono activo, proteína del suelo, respiración del suelo, medida en microgramos de CO2 por kilogramo de suelo, y pues las relaciones carbono-nitrógeno. Tenemos pues reportes amigables, acceso a los reportes en la plataforma, ya sea en el celular, en la computadora, una app móvil donde pueden generar etiquetas, etcétera. Los invito a que usen estas facilidades que ofrece Fertilab. Y ahora sí, hablando un poquito de estas propiedades de los suelos, de qué es lo que mide este análisis, la densidad aparente, ¿sí? Se seca al horno a 105 grados y vamos a dividir la masa del suelo entre el volumen que ocupa, considerando los poros. Por eso la densidad varía mucho. No es lo que pesa una arcilla o una arena, es lo que pesa el conjunto de arcillas. Por eso entre más porosidad, más aire y menos densidad aparente. El agua disponible, aquella retenida en el suelo que está entre capacidad de campo y PMP, punto de marchitez permanente. ¿Sí? Es la representación de la disponibilidad de agua que debe estar entre 10, 200 kilopascales, ¿sí? Ayuda a evaluar la condición física del suelo. Los tensiómetros ahí, un TDR, nos pueden ayudar a estar regando en estos niveles, no dejar que llegue a PMP, pero tampoco saturar el suelo de agua. ¿Sí? Entonces, manejarse entre 10 y 30 centibares, tal vez un poco menos en suelos arenosos o en sustratos. Una arcilla a lo mejor puedes dejar que llegue a secar un poco más por la gran porosidad que contiene. Y son microporos, eh, a diferencia de la arena, que son macroporos, poros más grandes, pero sumados, pues es un volumen menor. Tenemos por otro lado la conductividad hidráulica. Cuando entra el agua al suelo, el proceso es infiltración y luego ya hay percolación y movimiento del agua. Se mide en centímetros por hora. Hay diferentes métodos para hacerlo, ya tanto en campo como en laboratorio. En laboratorio ya son muestras alteradas, pero nos podemos dar una idea de qué tan fácil es que el agua se esté moviendo y con ella algunos nutrientes como nitratos, potasio, que se mueven por flujo de masas. Entonces, si tenemos un suelo arcilloso, compactado y que además es sódico, pues la conductividad hidráulica va a ser de menos de 2 centímetros por hora. Si tenemos un suelo arcilloso pero con buena estructura, con buena materia orgánica, la conductividad hidráulica puede ser de 4, 5 o hasta 10 centímetros por hora, similar a un suelo arenoso, que en una hora el agua se puede desplazar 10 o 15 centímetros, lo cual está muy relacionado con la fertilidad. Estabilidad de agregados, este es un nuevo método, un nuevo análisis, perdón, un nuevo parámetro que se está agregando a este análisis de agricultura regenerativa. Aquí les pongo uno de los métodos que se pueden usar para medir esa estabilidad de agregados. Lo hacemos desde manera muy rudimentaria, muy rústica en las capacitaciones del programa de doctores de los suelos. Ir al bosque, tomas unos terrones, unos PETs o agregados del suelo, cae
agua de alguna forma artificial o lo sumerges en una canastilla en agua y ves cómo se va deshaciendo el terrón. Tarda mucho en deshacerse cuando tiene mucha materia orgánica. Sin embargo, vas al cultivo que está rastreado, que se barbechó, que está expuesto a la intemperie, que no se le han incorporado los residuos, y haces el mismo procedimiento, lo sumerges en agua y rápido se deshace. No tiene estabilidad. La estabilidad de agregados nos va a ayudar a la estructura, y nos va a ayudar a la aireación, a la retención de humedad y a los microorganismos, ya que las raíces crezcan bien, ya que las raíces respiran, ya que la planta se desarrolle mejor. Entonces, la estabilidad de agregados es un parámetro muy importante. En Fertilab se ha implementado un sistema con cámaras automatizadas que van tomando la superficie del terrón y cómo va disminuyendo con el tiempo. Está muy, muy interesante y muy práctico para determinar esa estabilidad de los agregados. Que hay muchos experimentos, muchos trabajos. Javier Castellanos fue uno de esos investigadores que trabajó mucho en el impacto que tiene la materia orgánica sobre las propiedades físicas. Sí les voy a poner algunas gráficas de cómo impacta para aumentar densidad, perdón, aumentar porosidad, disminuir densidad aparente, aumentar estabilidad de agregados, aumentar conductividad hidráulica también. La densidad aparente en el laboratorio pues la podemos medir o con el método del terrón parafinado o con la probeta, ¿no? Unos golpeteos y dividir masa sobre volumen. Pero este parámetro sí les voy a recomendar, sobre todo si están haciendo prácticas de agricultura regenerativa y lo quieren evaluar, mídanlo en campo. Es la mejor forma de medir densidad aparente. Un cilindro de volumen conocido se inserta en el suelo, ¿sí? Lo dejas secar y divides peso sobre volumen y obtienes la densidad aparente. No hay más que hacer, solamente dividir el peso entre el volumen. Si tu cilindro es de 300 mililitros y tu suelo pesó, no sé, 450 gramos, divides 450 entre 300 y te va a dar una densidad de 1.5. Incluso no es algo inmediato, no es algo sencillo. Bueno, sí es sencillo, técnicamente hablando, pero no es fácil, ¿no? O sea, es cansado, me refiero, es tedioso, es laborioso, pero no es nada complicado. Hay igual algunos instrumentos que te pueden medir la resistencia a la penetración del suelo, con lo cual puedes correlacionarlo con la penetración de raíces. Eh, Mides indirectamente la compactación del suelo con este penetrómetro, ¿sí? Eh, Compara fuerzas que se deben ejercer para romper esa resistencia en diferentes clases de suelos. Puedes identificar capas duras, zonas de compactación, capas densas, etcétera, ¿no? Y eso es importante, pues, tenerlo bajo para que las raíces crezcan bien. La capa de mayor interés de 0 a... Maestro, tenemos un poquito de problemas para escucharlo. No sé si fue su conexión. Ah, muy bien, maestro, ya lo vemos otra vez. Teníamos un poquito de fallos con su imagen al final y con su voz. Ya lo podemos ver.
Continuamos con las preguntas. ¿O tiene mal el micrófono? Ahí está ya. Ah, Creo que necesitaba pasar a panelista o algo, pero ya está. muy bien, Ok, muy ahí no bien. ven mi pantalla, ¿verdad? No, todavía no vemos su pantalla, maestro. A ver. A ver. Un segundo. Claro que sí. Ahí está. ¿Dónde me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? Ya empezábamos a tener un poquito de problemas desde la presentación anterior, antes de... Ah, una anterior a Aquí, esa. creo que sí. Ok. Esa ya estábamos escuchando un poquito de problemas con el audio. Bueno, aquí el tema es medir densidad aparente en, ¿saben qué? Déjenme de una vez me cambio de red. No vaya a ser que se repita. Un segundo. Claro que sí, maestro. Ahí está. Ok, ya me cambié de red y les decía, aquí lo importante es medir densidad aparente en campo, ¿no? Un cilindro, les ponía el ejemplo, si esto pesó, no sé, 400 gramos eh, y ocupó un volumen de, no sé, 600 mililitros y pesó 400 gramos, dividen 600 entre 400 y les va a dar una densidad de 1.5, ¿no? Gramos por centímetro cúbico, toneladas por metro cúbico. Y lo pueden hacer en diferentes horizontes del suelo, tomar diferentes profundidades. Y así pueden correlacionar con compactación, con algo ya pues más práctico, más sofisticado un poquito, un equipo, un penetrómetro, para medir la resistencia al crecimiento de raíces. También en este análisis de agricultura regenerativa medimos carbono orgánico del suelo, que va a correlacionar con varias propiedades, que va a estar relacionado con la materia orgánica del suelo. Por ahí la doctora Diane Stott de Colorado State University pone ahí un elefante en sus diapositivas y dice, si juntáramos a todos los microorganismos del suelo, tenemos el mismo peso que un elefante, creo que por acre es la conversión que ya hace. O sea, el tema de gran parte de la materia orgánica del suelo son como tal los microorganismos. Un gran porcentaje, a veces hasta el 70% son sustancias húmicas. Otro 15-20% son azúcares, aminoácidos, diferentes compuestos orgánicos. Eso es la materia orgánica del suelo. Porque a veces vemos solamente hojarasca encima. Eso es, sí, es un material orgánico, pero no es materia orgánica del suelo. ¿Sí? Hasta que se descompone, se humifica, ya es y se ve como polvo oscuro, como suelo, materia orgánica del suelo, ya forma parte de la materia orgánica. La muestra de suelo que deben de mandar al laboratorio, primero limpien la de hojarasca para que no salga sobreestimada. Se mandan la libre de hojarascas, de palos, de ramas, y esa va a ser la materia orgánica del suelo, sustancias húmicas, azúcares, ADN, aminoácidos, proteínas, que muchas veces están en los microorganismos. Ciertamente va a venir de la hojarasca, pero sufre un proceso de la hojarasca o de estiércoles, de compostas, etcétera. Y estas sustancias húmicas, pues se ha demostrado que tienen un efecto fisiológico en las plantas, un efecto estimulante. De hecho, están dentro del grupo de los bioestimulantes. Pero además de eso, también tiene un impacto en el suelo, obviamente en cantidades mucho mayores. ¿Sí? Puede mejorar propiedades físicas, es un cementante de las arcillas, junto con el calcio, junto con la glomalina de los
hongos, va a ayudar a que se agrupen las arcillas. El humus es la fracción estable de la materia orgánica del suelo, que de hecho su origen etimológico está interesante, ¿no? Humus, esas tres letras, H-U-M, de algo etéreo como un humo, pero también algo de donde venimos, los humanos, ¿sí? Cuando exhuman a alguien, ¿no? El tema de los suelos. Entonces, es una palabra que realmente el humus sustenta la vida vegetal y por ende la vida animal y va a regular procesos clave, ¿sí? En retención de agua, retención de nutrientes. eh, entonces nos recuerda que estamos ligados a la salud de la tierra que nos dio origen, ¿no? Como humanos. Y estas sustancias húmicas pues van a amortiguar pH, ahí están algunos tips, algunos viñetas de sus funciones, ¿ok? Pero no crean que con un litro de un producto con ácidos húmicos van a mejorar las propiedades del suelo. Se necesitan cantidades grandes, ¿sí? Para desbloquear nutrientes, para solubilizar nutrientes, para quelatar o complejar algunos metales catiónicos. Contenido de materia orgánica, quizá si me dieran de elegir un solo parámetro para conocer de un suelo, sería el nivel de materia orgánica, está ligado a los tres pilares, físico, químico y biológico. Por supuesto, un suelo arcilloso en un clima templado, un 1% puede ser bajo. ¿Sí? En un clima desértico o arenoso, un 1% puede ser alto. Pero en general, vamos a buscar tener un 3, un 4% de materia orgánica. Eh, Aquí les pongo una tabla para interpretar el nivel en su suelo, pero aquí no hay un exceso. ¿Sí? Incluso en las recomendaciones que les damos en el análisis regenerativo, aunque tengan 5% de materia orgánica, nunca les vamos a decir dejen de aplicar abonos orgánicos, ¿no? O dejen de aplicar o de incorporar sus residuos. Un alto nivel de materia orgánica va a tener impactos positivos. En un suelo boscoso llega a tener 12-15% de materia orgánica y vean los árboles que se sostienen ahí. Sí es más difícil elevar el nivel de materia orgánica en un suelo arenoso y más si es un clima complicado, un clima caluroso y seco. Los beneficios, me llevaré aquí mucho tiempo explicándolos o comentándolos, pero tienen que ver con las tres propiedades e indirectamente pues es fertilidad, rentabilidad y productividad del sistema agrícola. En temas físicos, estabilidad de agregados, infiltración de agua, aireación del suelo, mayor capacidad de retención de humedad, independientemente de la textura. Si tenemos muchas sustancias húmicas, mucha materia orgánica, podemos retener más agua. ¿Sí? Mejor estructura en suelos arcillosos y al mejorar la estructura mejoramos la porosidad, mejoramos la densidad aparente, mejoramos la conductividad hidráulica. Eso todo va ligado. Entonces, más rendimientos, incluso más tolerancia a la salinidad, tanto por tema fisiológico como por tema de permitir lavado de sales. Ayer estaba leyendo unos artículos de unos extractos de yuca, no yuca el camote, el tubérculo que comemos, sino yuca con doble C como género, esta palma desértica. Extractos de yuca que tienen muchas saponinas y de cómo ayudan también a mejorar la estructura de los suelos. Gracias a las saponinas permiten un más fácil lavado posterior de algunas sales, permite el reemplazo del sodio, por ejemplo. Entonces hay casos interesantes ahí con las saponinas. Como la estabilidad estructural, pues se ve beneficiada con mayor materia orgánica. Aquí se agregaron dosis fuertes de estiércol. Esto fue en Torreón, en la comarca lagunera, cuando Castellanos estaba en el campus Laguna del INIA, del ahora INIFAP.
La densidad aparente, como va también disminuyendo cuando tenemos más materia orgánica, porque hay más porosidad, hay menos compactación. Suelos, este es un promedio de muchos análisis. Suelos con poca materia orgánica tienen en promedio mayor densidad aparente. Aquí está otro trabajo que también lo ejemplifica. Más materia orgánica, menos densidad aparente. ¿Por qué es bueno que la densidad aparente sea baja? Porque quiere decir que no está compactado, que tiene más poros, que las raíces pueden crecer. La materia orgánica en la superficie del suelo puede reducir el 15, el 20% de la evaporación. Y eso es un gran potencial para incrementar la eficiencia en el uso de agua. Puede haber muchas pérdidas acumuladas de agua por evaporación que se pueden demostrar en condiciones de laboratorio, pero tratándolo con estiércol y con una buena cobertura, se reducen estas pérdidas por evaporación. Aireación, oxigenación, tasa de difusión de oxígeno, velocidad de difusión de oxígeno, son diferentes parámetros que también están relacionados. Es dependiendo cómo lo midas. Aquí está en microgramos de oxígeno por cada centímetro cuadrado de suelo por minuto. Esto se hace con un equipo que trae una lámina de platino, manda una corriente eléctrica y mide pues la velocidad con que llega esta corriente eléctrica. Pero en resumen quiere decir más aireación, que es un proceso necesario para la germinación, para todas las etapas de la planta, pero sobre todo germinación de la semilla, es fundamental tener buena VDO, velocidad de difusión de oxígeno. Más recientemente a esto, el doctor Brian Hopkins, no recuerdo ahorita su universidad, pero es en Estados Unidos, eh, él hizo una evaluación de la absorción de fósforo y de potasio dependiendo la tasa de oxigenación. Y partiendo de un 100%, cuando tienes poca aireación, él encontró que el fósforo y el potasio que se absorbían eran del orden del 20 o del 30%, mucho menor tasa de absorción. Entonces, no basta con aportar fósforo, potasio, magnesio. Si no tienes condiciones físicas adecuadas, no tendrás buena absorción nutrimental. La penetrabilidad de raíces, ¿sí? La materia orgánica también reduce la resistencia del suelo a que penetre las raíces. Mayor materia orgánica, mayor penetración de raíces. También mejora las propiedades químicas, incrementa la SIC, la capacidad de intercambio catiónico, que son pues las cargas negativas que tienen de manera natural las arcillas por su estructura mineralógica. Pero si además tenemos buen nivel de materia orgánica, la SIC también se ve incrementada, con lo cual tendrás más oportunidad de almacenar calcio, potasio, magnesio, ¿sí? Y que estén disponibles porque se van a ir yendo a la solución del suelo. Mejora estabilidad del suelo a cambios de pH, por ejemplo, tiene una capacidad buffer y también da más disponibilidad de algunos aniones como fosfatos. El fosfato ácido y fosfato diácido van a estar más solubles con buen nivel de materia orgánica. Y finalmente, todavía de este solo parámetro de la materia orgánica, el tema biológico. Fuente de nutriente para los microorganismos. Cuando no hay buena materia orgánica, los microorganismos inmovilizan el nitrógeno inorgánico que lo iban a tomar las plantas. Entonces, si hay un buen nivel de materia orgánica, por cada 1% de materia orgánica en el suelo, por hectárea tienes unos 25, 30 kilos de nitrógeno al año. Y es un almacén que son toneladas de nitrógeno, pero se van liberando gradualmente. Entonces ayuda a incrementar la biodiversidad microbiana, puede suprimir enfermedades, ¿sí? Por el tema de microorganismos benéficos y también va a producir sustancias orgánicas fisiológicamente activas o lo que llamamos bioestimulantes, solo que bioestimulantes cuando
lo aplicamos de manera exógena. Y aquí de manera natural, la materia orgánica contiene o favorece la producción de ácido cítrico, ácido ascórbico, de ácido acético, diferentes ácidos carboxílicos que van a ayudar a quelatar nutrientes, que van a estimular a la planta, que van a estimular a los microorganismos y que pues a final de cuentas repercutirán en la producción y rentabilidad. ¿Qué otro parámetro? Actividad biológica del suelo, es la respiración del suelo, se puede hacer en campo, en laboratorio, se puede ver afectada por condiciones edafoclimáticas, pero pues nos va a revelar si hay cierta degradación en el suelo, dependiendo también si no hay limitaciones de nutrientes, de humedad, de temperatura, cuánto puede estar respirando. Es un indicador de la vida del suelo. El potencial de óxido reducción también nos puede ayudar. Ahorita me acordé. eh, para ver que los procesos en la planta estén favorables, que no estén demasiado reducidos, es decir, que falte oxígeno y que sobre humedad, pero tampoco que estén en situaciones muy oxidadas, en donde las células se van a ir degradando. Del pH estoy casi seguro que la mayoría de ustedes han escuchado bastante, tiene que ver con la disponibilidad de nutrientes. El fósforo a pH 5 va a formar fosfatos de aluminio, de hierro, sólidos y no disponibles para la planta, y a pH de 8, fosfatos de calcio, de magnesio, que tampoco van a estar disponibles para la planta. Entonces tenemos que estar alrededor del 6 para que la planta se desarrolle adecuadamente. Y si no es el caso, hay que corregirlo, hay que hacer un encalado en suelos ácidos, ¿sí? Buscar, si está bajo en magnesio, pues usar dolomita, por ejemplo. En general, temas de biología se pueden hacer analizando biomasa microbiana, actividad enzimática específica. Eh, Hay un método que se llama Byte-Lamin que también nos puede ayudar a asociar alguno de estos parámetros con la respiración y poder interpretar la actividad biológica, ¿sí? Incluso macroscópica. La diversidad de organismos vivos, pues va a favorecer también el crecimiento de las plantas. Y volviendo, por ejemplo, al tema de pH, el encalado no degrada los suelos. Si es un suelo ácido y aplicas cal, vas a favorecer no solo la producción del cultivo y sus raíces, sino que va de la mano con bacterias, con rhizobium, con más nódulos, eh, con mayor vida de microorganismos también. O sea, el encalado bien aplicado es como los fertilizantes, bien aplicados, favorecen la diversidad también de los suelos. Y no matan a los microorganismos, sino todo lo contrario. Bueno, ya agoté la hora y media. Quiero terminar con este mensaje que nos dio el profe Ratan Lal en el congreso del año pasado, el congreso de nutrición de Intagri en el Confiva, fue el Confiva número 12, este año dimos el 13, y ya tenemos fechas para el 14º Confiva en julio 2026, en julio en Guadalajara, Jalisco. Pero bueno, en este congreso de hace un año y meses, Ratan Lal nos dio este mensaje, la ecointensificación, producir más sin necesidad de deforestar, con la misma superficie o incluso si es posible con menos, hacer un uso eficiente del agua, de la energía, de los fertilizantes, de los plaguicidas, tener menos emisiones de carbono. Bueno, y me tocó entrevistarlo, hacerle las preguntas en inglés y fue bastante interesante. Está disponible también la grabación del doctor Ratan Lal en la página de intagri.com para quien quiera escucharla completa. Pues muchas gracias por su atención. Recordar que atrás de nosotros viene una generación de jóvenes a los que no podemos, no debemos dejar un planeta desastroso.
nos toca a esta generación ser responsables ahora, ¿no? Desde ahora estar trabajando en temas de cuidado del suelo. Pues muchas gracias por su tiempo. Los invito a que tomen decisiones basadas en datos y ahí en Fertilab estamos a la orden para los análisis que requieran. En Proain tenemos equipos que miden pH, que miden el ORP o potencial redox, que miden la penetración del suelo, la dureza, un montón de equipos que pueden usar para mejorar sus prácticas de manejo. Entonces pueden ver el catálogo completo en Prime, pueden entrar a la página, contactarnos por correo, WhatsApp y pues somos tres empresas de un mismo grupo. Ahí les dejo mi WhatsApp por si tienen algún comentario posteriormente. Muchas gracias, ingeniera Pamela, por la moderación. Muchas gracias, maestro Jesús. ¿Pasamos a las preguntas? Sí, está bien. Muy Por ahí bien. me adelanté con algunas, pero sí, Sí, seguramente habrá algunos otros. estuve viendo que sí ya estaba respondiendo algunas preguntas, pero tenemos las de redes sociales y unas cuantas extras. Preguntan, ¿qué microorganismos son los más recomendables a aplicar sobre los residuos o esquilmos de los cultivos para facilitar su descomposición? Así como para hacerlo se pueden hacer con especies nativas o no nativas. Eh, deben ser bacterias que degraden la celulosa, que degraden la lignina, celulolíticas. Y bueno, yo he usado a nivel comercial un producto que se llama BioCrack, que lo vende una empresa que se llama Jaros con X, pero ustedes evalúen productos que contengan ese tipo de bacterias y evalúenlos y definan cuál es el mejor para sus condiciones. Muchas gracias. También nos preguntan, ¿en la península de Yucatán sería mejor usar un superfosfato de calcio que un DAP como fertilizante base? En la península hay suelos kársticos, suelos muy someros, suelos muy ligeritos, muy delgados, muchas veces con altos niveles de carbonatos, pH alcalino y, eh, pues que la raíz llega rápidamente a la roca madre, ¿no? Entonces, digo, porque no quiero generalizar, porque decir Yucatán o decir cualquier lugar, incluso un municipio, no todos los suelos son iguales. También he estado en los límites, ahí donde está el CDT de Tantaquín, ya en la parte, digamos, sur de Yucatán, ya cerca de la selva, bueno, no necesariamente son suelos alcalinos. Em, entonces, sí puede ser el DAP una buena opción, fosfato diamónico, si fuera el caso de suelos alcalinos, ¿no? Superfosfato de calcio simple tiene demasiado azufre, lo cual si tuvieras deficiencia de azufre te puede ayudar bastante. Si no es el caso, busca algún fertilizante un poquito más soluble y si puedes con mayor concentración de fósforo, pues te evitas un poco el tema de traslados y fletes. Muchas gracias, maestro. Otra pregunta, ¿hay herramientas in situ para poder medir la solución del suelo con ionómetros y si es viable poder calcular el RAS de la solución? La primera respuesta es sí, la segunda no. Sí hay equipos para medir in situ la solución del suelo. Hay lisímetros o chupatubos o sondas de succión, como les quieran llamar, que con una jeringa también están disponibles en Proin, pues sacas la solución y la puedes medir pH, puedes medir eh, conductividad eléctrica, con algunos ionómetros de ion selectivo que han tenido muy buena precisión, una empresa japonesa. Eh, puedes medir nitratos, calcio, sodio, potasio. Nada más nos falta magnesio. Ahorita que estoy pensando, pudiéramos estimarlo. Si la conductividad eléctrica te da, por ejemplo, 2.0 y si la suma de calcio, potasio y sodio
te dan 16, vamos a suponer que tienes 10 mil equivalentes de calcio, 4 de potasio y 2 de sodio, tienes 16, pudiéramos aventurarnos a estimar magnesio, porque no hay un equipo de ion selectivo que mida magnesio. Hay por ahí algunos multiparamétricos, pero que los hemos comparado con laboratorios y no tienen buena precisión. Eh, Pudieron usar, hay un colorímetro de HANA de magnesio. Si lo usan, o bien si lo estiman como en el método que les decía, si pudieras calcular la RAS, ¿no? Es el sodio en mil equivalentes sobre la raíz cuadrada de calcio más magnesio sobre 2 y puedes obtener la RAS de tu solución del suelo. Muchas gracias, maestro. Una última pregunta para finalizar. Nos preguntan en redes, ¿el peso del suelo para obtener la densidad aparente se hace cuando el suelo está seco o en capacidad de campo? Seco, suelo seco, suelo seco. Bueno, maestro, pues con esta pregunta hemos concluido este webinar. Le agradezco nuevamente por su información brindada, muy interesante, y esperamos, claro que sí, seguirlo teniendo aquí en las siguientes webinars. Muchas gracias, Pamela. Fíjate que acabo de leer una pregunta que acaba de llegar. Dice, ¿cómo Ujú. mejorar la textura de un suelo arcilloso? Williams Ángel. Em, no podemos mejorar la textura, ni queremos ni debemos. Hay que aprender a trabajar el suelo con la textura que tengamos. La textura es la proporción de arenas, limos y arcillas. Las arcillas son partículas microscópicas de menos de 2 micras. Las arenas miden entre 50 y 2000 micrones, o sea, 2 milímetros. Y para cambiar la textura tendrías que llevar camiones y camiones, toneladas de arena, lo cual no va a ser viable, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mejorar la estructura. Ya es arcilloso tu suelo, pero puedes aumentar la aireación si lo vas agrupando, ¿no? Entonces, aplica materia orgánica, sustancias húmicas, etcétera, todo lo que comentábamos, y vas a mejorar la estructura de tu suelo, no la textura. Ahora sí, gracias, Pam, buena tarde para todos y gracias por haberse mantenido aquí en el webinar. Claro que sí, maestro, muchas gracias. Hasta Bueno, luego. hasta luego. Bueno, hemos concluido con este webinar del cuidado del suelo a la rentabilidad. Agradecer nuevamente a la empresa Fertilab por ser patrocinador y a todos los asistentes por conectarse. Esperemos que les haya gustado y la información sea de utilidad. Excelente día para todos. Hasta luego.